El mar estaba negro, no por la noche, sino por la cantidad de barcos. Madera apretada contra madera, velas tensas como piel de tambor, y en el centro de ese monstruo flotante, una certeza: esta vez Japón no era una isla lejana, era un trofeo. La corte del Gran Khan había decidido que el archipiélago debía doblar la rodilla, y para lograrlo mandaron generales, no mensajeros, hombres que ya habían visto ciudades caer como trigo, hombres acostumbrados a que el miedo hiciera el trabajo antes que la espada. Pero en Japón, el miedo no se comportaba igual. Aquí el enemigo no te esperaba con murallas eternas ni con ejércitos alineados como un tapiz. Te esperaba con silencio, con arcos desde la bruma, con guerreros que no peleaban por salario sino por nombre, por juramento, por vergüenza, por linaje. Y cuando una invasión se rompe, empieza otra guerra. La guerra donde no se cuentan victorias, se cuentan cuerpos. Esta es la historia de cómo terminó cada general mongol que se atrevió a desafiar a los samurái. No es un cuento de viento divino y ya, es una cacería larga, humillante, sangrienta, una venganza que no necesitó un emperador gritando, porque la ejecutó el propio Japón, con manos callosas, cuchillas cortas y una paciencia que da miedo, porque los samurái podían perder una batalla, pero no perdían la memoria, y cuando el invasor se marcha, el ajuste de cuentas apenas empieza. La primera vez fue un aviso, año 1274. La flota aparece como una plaga sobre Tsushima e Iki. Las aldeas arden, los templos se vacían, los gritos corren por los caminos más rápido que cualquier caballo. Los mongoles, los chinos y los coreanos que venían con ellos peleaban distinto, en masa, con disciplina de tambor, con bombas de pólvora que estallaban como truenos en manos humanas, con escudos y lanzas que no respetaban el duelo. Para muchos samurái, aquello fue un golpe al orgullo. Ellos esperaban desafío, recibieron aplastamiento, y aún así el invasor no pudo convertir ese terror en conquista. Hakata Bai vio el primer choque de mundos, los japoneses a caballo buscando nombres, los invasores compactos buscando volumen, flechas, gritos, metal, arena húmeda pegada a los pies, la marea tragándose sangre. Y cuando los mongoles se replegaron hacia los barcos, Japón aprendió algo que nunca olvidó: si los alcanzas en el agua, también sangran. Esa noche, el mar se convirtió en un corredor de sombras. Pequeñas embarcaciones japonesas salieron como cuchillas, no a ganar una batalla naval, sino a entrar, matar, incendiar, cortar amarras, desaparecer. No era heroísmo para canciones, era trabajo. Ahí empieza la parte que los relatos suaves no te cuentan. La venganza japonesa no siempre fue una carga épica en campo abierto. A veces fue una mano silenciosa subiendo por un costado mojado, una hoja corta entrando por debajo de una armadura, una garganta abriéndose sin tiempo de gritar. Y los generales, acostumbrados a mandar desde arriba, empezaron a entender el problema. En Japón la guerra podía tocarte la cara. Primero, el general herido. En esa primera invasión, uno de los comandantes clave fue un alto oficial de las fuerzas invasoras conocido en varias fuentes con nombres transcritos de forma distinta, pero asociado a la dirección de la campaña junto a otros líderes. La historia lo recuerda sobre todo por una imagen brutalmente simple: una flecha, no una flecha poética, una flecha real, tensada por un arquero que no buscaba impresionar, sino detener el avance. Un disparo que atravesó el caos y encontró carne donde debía doler más: el rostro. Un general con el rostro perforado deja de ser un símbolo y se vuelve algo peor, un hombre que sangra delante de todos. Su destino quedó marcado desde ese instante, porque en los ejércitos del Khan, fracasar no era una mala semana, era un crimen. La retirada de 1274 se vendió como repliegue estratégico y tormenta inoportuna, pero las heridas viajan, los rumores viajan, la vergüenza viaja más rápido que cualquier barco, y cuando volvió a sus superiores, la flecha no era solo una herida, era evidencia. En la mentalidad del imperio mongol, un comandante que regresa sin victoria regresa con una deuda. Si no se paga con territorio, se paga con carrera, o con cabeza. Así muere un tipo de general, no siempre en el campo, sino en la caída, en el silencio de los registros que lo dejan de nombrar, en la degradación, en el olvido impuesto como castigo, porque el imperio era más cruel con el fracaso que con el enemigo. Luego, el arquitecto del desastre. En la segunda invasión, año 1281, el Khan no envió un castigo,
envió un final. 2 fuerzas enormes, una desde Corea, otra desde el sur de China. Una operación monstruosa, de las más grandes que el mundo había intentado por mar en esa época. Miles de barcos, decenas de miles de hombres, una garganta de madera y vela intentando tragarse Japón. Y aquí aparece un nombre que importa: Arakan. Un general mongol de alto rango, puesto como figura principal del mando en esa campaña gigantesca. No era un improvisado, era un hombre del sistema, curtido en guerras previas, con prestigio real dentro del aparato del Khan. Y aún así, su final fue tan irónico como feroz. Murió antes de ver el resultado final de la invasión. En pleno año 1281, Arakan falleció, y ese detalle que suena administrativo, en guerra es una puñalada. Porque una operación de ese tamaño sin el mando estable es como una bestia sin ojos, se mueve pero se estrella. Su muerte dejó a la invasión con un vacío en el momento exacto en que Japón estaba convirtiendo la defensa en carnicería. Porque Japón ya no era el Japón de 1274. Esta vez había muro, había vigilancia, había estrategia, había samurái que ya habían visto bombas de pólvora y no se congelaban. Había clanes que ya entendían que el enemigo no se reta, se rompe. Los japoneses no esperaron que los invasores bajaran en paz, los mordieron en cuanto pudieron. Bandas nocturnas atacando barcos anclados, asaltos rápidos, cabezas cortadas en cubierta, incendios que convertían navíos en antorchas flotantes, y cada barco que ardía no era solo pérdida material, era comida, agua, flechas, disciplina, pudriéndose en el mar. Arakan murió sin gloria final, y su ausencia dejó la campaña más vulnerable. Así muere un segundo tipo de general, el que cae en el peor momento, y su caída abre la puerta para que el enemigo convierta una invasión en una fosa común, el general que sobrevivió y pagó igual. Porque hay destinos más venenosos que morir. Fan Wenhu fue uno de los comandantes principales asociados al gran esfuerzo de 1281, y aquí es donde la historia se vuelve especialmente cruel. Fan Wenhu sobrevivió, pero no salió limpio. Tras el desastre, el Khan se enteró de lo que realmente pasó. No versiones heroicas, no excusas pulidas, la verdad, barcos destruidos, coordinación fallida, hombres muriendo de hambre, enfermedades, ataques nocturnos y finalmente el colapso. Y Fan Wenhu fue destituido e investigado. Imagínalo, vuelves vivo, pero vuelves con los ojos de todo el imperio encima, no como héroe que resistió, sino como culpable que regresó. En un sistema así, sobrevivir puede ser sospechoso, puede oler a cobardía, a fuga, a incompetencia, a mentira. Fan Wenhu no murió en la playa de Japón, murió lentamente en otra arena, la política, la reputación, el castigo burocrático, que en un imperio también es una forma de ejecución. Años después, su vida terminó en el continente, ya viejo para estándares de guerra, con su historia marcada por aquel fracaso. Así muere un tercer tipo de general, el que vive lo suficiente para sentir cómo la derrota le devora el nombre, el comandante coreano, la victoria que también fue herida. Porque no todos los líderes del invasor eran mongoles puros, la invasión fue una coalición forzada, mongoles, chinos, coreanos, y para el reino de Goryeo, aquello no era una aventura épica, era una obligación bajo dominio. Kim Bang-jong fue una figura clave del lado coreano, y su muerte como general no tiene que ser un cadáver inmediato para ser real. Porque para muchos comandantes sometidos, el desastre de Japón fue una herida política. Volvieron a una corte que debía explicar por qué había entregado barcos, hombres y recursos para que el mar se los tragara. Kim representa un cuarto tipo de final, el comandante que sobrevive pero vuelve a un país agotado, con cicatrices internas, con familias que perdieron hijos en una guerra que ni siquiera era suya. A veces la venganza no mata con katana, mata con consecuencias. Ahora hablemos de la muerte más directa, la que Japón convirtió en mensaje. En los combates, en especial durante los ataques nocturnos y las escaramuzas constantes de 1281, los japoneses comenzaron a hacer algo que aterra a cualquier ejército invasor: capturar. Porque el prisionero no es solo un hombre menos, es información, es moneda, es propaganda, es un trofeo vivo, y cuando el invasor cae en manos samurái, entra en un mundo donde el honor y el miedo se mezclan de forma distinta. Los relatos japoneses y la memoria cultural de esas invasiones describen ejecuciones de enemigos capturados,
especialmente tras el colapso de la campaña. No fue una sola masacre abstracta, fue un proceso, un barrido, una limpieza violenta. En algunas zonas, los supervivientes invasores fueron reunidos, separados, interrogados, y sí, muchos fueron ejecutados. Y aquí está el punto que convierte este tema en una película. Para el samurái, cortar una cabeza no era sadismo, era contabilidad de guerra. La cabeza era prueba, era registro, era reconocimiento, era el recibo de haber estado ahí. Así que cuando los generales menores, los capitanes, los jefes de destacamento comenzaron a caer, sus finales fueron rápidos y físicos: flecha que derriba, hoja que remata, cabeza que desaparece del cuerpo. La venganza de Japón no fue solo el tifón, fue la mano humana aprovechando el colapso, porque incluso el viento más divino necesita a alguien que termine el trabajo. Y el general de la logística, el que no pudo salvar a los suyos del hambre. Ondagu, otro nombre clave asociado a las campañas, representa algo que en guerra es mortal: la logística que se pudre. Un ejército puede ganar peleas y aún así morir si no come, si no tiene agua, si enferma en barcos apretados, con calor, humedad, heridas abiertas, cadáveres cerca, miedo constante y ataques nocturnos que no te dejan dormir. En 1281, los japoneses no necesitaban hundir cada barco con sus manos, les bastaba con convertir la espera en un infierno. Barcos detenidos, sin coordinación plena entre fuerzas, hostigados desde la costa, golpeados por tormentas, por corrientes, por la desesperación. Ondagu sobrevivió a la campaña, pero su historia quedó atada a ese fracaso monumental, y su vida terminó años después, no en Japón, pero sí en la sombra de Japón. Porque para un comandante, hay derrotas que se pegan a la piel como sal. Aunque te laves, siguen ahí. Ahora la pregunta que lo vuelve épico: ¿dónde está la cacería tipo Octavio? ¿Dónde está el uno por uno? Aquí, porque Japón no tuvo un Octavio con lista de nombres, pero tuvo algo igual de implacable: clanes. Los clanes recuerdan. El samurái que peleó en Hakata no se fue a celebrar, volvió a su casa con un relato que se volvió instrucción, se volvió entrenamiento, se volvió doctrina. La siguiente vez que un barco extraño apareció, ya sabían qué hacer, ya sabían qué no hacer. Ya sabían a qué distancia el arco es rey, ya sabían que la noche es arma, ya sabían que el enemigo, por grande que sea, se rompe cuando pierde el control del mar. Así que el destino de muchos comandantes invasores, incluso los que no murieron esa semana, fue sellado por el efecto dominó. La invasión fallida destruyó carreras, encendió purgas, cambió planes del imperio, debilitó prestigios y dejó a Japón con una identidad nueva, la de la isla que no se traga. La venganza no fue solo sangre inmediata, fue el cierre de una puerta histórica. Y aquí viene el remate, el golpe final que hace que el oyente sienta el peso. Los generales que desafiaron a los samurái no solo perdieron hombres, perdieron la narrativa. El imperio mongol era una máquina de inevitabilidad. Su mayor arma no era el arco compuesto, era la reputación de que resistirse era inútil. Japón rompió eso. Arakan murió en pleno año 1281. Fan Wenju sobrevivió para ser castigado y marcado por el fracaso. Ondagu vivió con el peso político de haber participado en el desastre. Y tantos otros jefes menores, capitanes y comandantes desaparecieron en el lugar donde el imperio no podía controlarlo todo. Un mar hostil, una costa defendida, y guerreros que atacaban como si cada noche fuera una emboscada eterna. Los mongoles podían conquistar continentes, pero en Japón el continente no servía de nada, solo servía el próximo metro de playa, el próximo bote que se acerca, la próxima cuerda que se corta, la próxima flecha que encuentra un rostro, la próxima hoja que termina lo que el viento comenzó. Y esa es la razón por la que, cuando hoy se pronuncia invasión mongola, la imagen no es la victoria del Khan, es el Japón de pie, no por magia, por violencia organizada, por memoria, por venganza.